Bienvenidos a Vida Laboral, el programa donde exploramos los secretos, desafíos y oportunidades del mundo del trabajo para que logres alcanzar el éxito profesional que mereces. El universo de los trabajadores. A partir de hoy, todos los miércoles, tendremos una cita para hablar de trabajo y de los temas que nos interesan a los trabajadores, las leyes, los convenios, la jubilación tan candente, la salud laboral, que también en estos días es un tema que está en boca de todos. Tantísimos temas que nos ocupan a los trabajadores de todos los sectores, porque vamos a hablar desde todas las miradas. La vida laboral de las personas desde la mirada privada y pública, desde lo sindical y lo patronal, desde los jóvenes y los adultos mayores. La vida laboral de todas las personas, porque si nos ponemos a pensar, prácticamente, más allá de que con 30 años de servicio nos podemos jubilar, trabajamos toda la vida. Arrancamos trabajando cuando somos jóvenes con una changa, ya sea para irnos de vacaciones o para comprarnos un buzo. Y seguimos trabajando y trabajando y trabajando y luego nos jubilamos y pensamos, bueno, es el momento de hacer aquel proyecto postergado y seguimos trabajando. O bien porque no nos alcanza y decidimos seguir trabajando, ¿no? Así que bueno, de alguna manera u otra trabajamos toda la vida. Y cuántas experiencias vamos viviendo en todas las etapas, distintas, a veces con madurez, otras veces con miedo, otras veces con incertidumbre, otras veces con bronca, ¿no es cierto? Nos pasa de todo en nuestra vida laboral. La idea en este programa es que vayamos abordando todas esas temáticas y las desmenucemos juntos, vos desde el otro lado y nosotros aquí. Le voy a dar las gracias a mis partners. Está Iván Godoy, que es compañero que se va a ocupar de las redes sociales, de la prensa, ¿sí? De toda la difusión. Y Adriana Burra, que, bueno, además de ofrecernos su casa, también nos hace de operadora técnica. Buen día, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo sigo con mi bifonía, así que no sabes, Eleonora. Hoy dije no hago un programa, viene mi amiga, que se encargue ella. Gente linda, le damos la bienvenida. Eleonora con nosotros, de la mano del STMU de aquí. Continuamos compartiendo por FM Líder Vida Laboral para hablar de todos los temas que nos ocupan y preocupan e interesan a los trabajadores. Y bueno, tal como les dije, es un ida y vuelta, nuestro teléfono para que puedas comunicarte y acercarnos tus inquietudes. Diego dice, bienvenida señora, qué lujo tenerla en la Radio Líder, la escuchaba en Radio Sehueque, saludos. Ay Diego, me emocionaste, muchas gracias. Mira, qué lindo, muchas gracias, qué buenos muchas recuerdos. Gracias. Qué hermoso saber que la gente te recuerda de esta manera, se los agradezco, realmente me arrebataste una emoción muy grande. Gracias, Diego. Muy bien, tal como comentábamos, este programa es facilitado por STMU, el Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos. Como les conté, trabajo ahí desde hace 3 años haciendo prensa y comunicación con un gran equipo, la verdad muy contenta con toda la gente que me acompaña. Y ellos dijeron, Elio, queremos que vuelvas a la radio, y bueno, dieron este empujoncito y estoy súper agradecida. Y hoy, por ser el primer programa, amerita que también ellos vengan y puedan contar de qué se trata STMU. No solamente, bueno, todos sabemos que es uno de los 4 sindicatos que tiene la Municipalidad de Centenario. Y bueno, el tema, cuando uno habla de sindicatos, de gremios, hay como sentimientos encontrados, ¿no? Quizás los jóvenes no tienen muy en claro lo que es lo sindical, si por ahí están más alineados con las ideas de los derechos, de las defensas del trabajador. Y los más grandes, quizá con los años de vida laboral, se van volviendo escépticos a lo que tiene que ver con la actividad sindical. Pero bueno, la idea, bueno, por ejemplo, yo era una, hasta que entré en STMU y encontré un lugar donde puedo desarrollar mi carrera profesional. No pasa siempre, pero bueno, está muy bueno que podamos debatir sobre este tema. Por eso también los micrófonos de la Radio Líder están abiertos para que vos también opines y des tu experiencia. Pero yo le quiero dar la bienvenida a mis compañeros en esta mañana de hoy, porque hoy vamos a hablar de ese tema. Está el secretario general, Luis Jara, se encuentra el secretario gremial, Patricio Enríquez, y mi compañero Alfredo Fuentes, que también pertenece a gremiales. Y como dije antes, Iván Godoy, que es mi partener en prensa y comunicación del sindicato, y él está haciéndome bella hoy, me está grabando, me está sacando fotos. Bueno, un poquito de vedetismo también hace bien, ¿no? Bienvenido a todo el equipo de STMU, de aquí de Centenario, chicos. Gracias por estar presentes. Gracias también a ustedes por colaborar de cierta manera con la radio y por elegir este espacio para que
puedan explayarse con toda la libertad del mundo. Así que lo mismo, la gente se puede comunicar, reiteramos, se pueden acercar, hacer sus preguntas. Es un programa más, un anexo, donde vamos a hablar de la vida laboral en todos los ámbitos. Buenos días, compañeros. Buenos días, Luis, Patricio, Alfredo, Iván. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. Buenos días, Helio. Bueno, ya nos vimos hoy tempranito. Adri, un gusto estar acá nuevamente. Siempre los micrófonos de la radio abiertos para poder expresarnos. Luis, para empezar me gustaría que rompamos el mito de qué pasa, por qué STMU es diferente, cuál es la diferencia, o qué es un sindicato para los jóvenes que por ahí no la tienen tan clara, y cuál es el rol de STMU, Bien. su espíritu. Primero que nada, bueno, no vamos a hacer mucho proceso histórico, sino que vamos a hablar concretamente. Un sindicato tiene que ver con un agrupamiento que hacen los trabajadores para defender y trabajar en protección de sus derechos. Derechos ya adquiridos, derechos que tienen que empezar a mantenerse, tienen derechos que hay que seguir trabajando para conseguir cada vez estar mucho mejor dentro de nuestra vida laboral. Eso es, cuando hablamos de gremio o sindicato, la diferencia entre un gremio y un sindicato tiene que ver con los reconocimientos. Las palabras parece que fueran iguales, pero no son lo mismo, son distintos tipos de agrupamiento. Por eso, cuando nosotros hablamos de sindicato, es el agrupamiento de personas que defienden sus derechos. El gremio hace lo mismo, pero con una diferencia que tiene que ver con aquellos que buscan ciertas particularidades, es decir, beneficios propios. Entonces, ahí empiezan a verse algunas cuestiones que son totalmente distintas. Después terminan trabajando todos en lo mismo. Pero me diste pie para justamente hacer un hincapié en esto de que somos los trabajadores, somos las personas quienes defendemos nuestro derecho, y no tiene que ver solamente con lo que tiene que ver en la actividad laboral, sino en nuestra vida diaria. Somos nosotros mismos quienes tenemos que salir a defender nuestros derechos y a reclamar por esas cosas que no son ya lógicas que hemos obtenido. Vivimos dentro de una ciudad, hay cuestiones, reglas que hay que cumplir, pero de esas obligaciones también tenemos derechos que nos son otorgados y tenemos que hacerlos cumplir también por parte de los distintos estados. Luis, un tema recurrente, pero bueno, que por suerte llegó a un fin, vamos a conocer cuál. Hemos dado a conocer, hace 2 meses, el municipio de Centenario mandó una comunicación al sindicato a través de un decreto, el 097 del año 25, que decía que nos desconocía como sindicato y nos invitaba a retirarnos de la esfera municipal en 60 días. Estamos ahora, en estos días, cumpliendo los 60 días. Se transitó de todo, asambleas, negociaciones en Buenos Aires, reuniones con concejales, con funcionarios, con políticos de la esfera provincial también. ¿Cómo estamos hoy con esto, Luis? Bien, en primer lugar, tenemos que hablar de una práctica antisindical persecutoria por parte del gobierno municipal de Centenario. Esto es una cosa clara, que es algo que también, lo estábamos hablando hoy en la mañana, que sucede a nivel nacional. ¿Cuál es el hecho? Vamos a hablar específicamente de la persecución que nosotros estamos recibiendo. Si los sindicatos desaparecen, ¿quién defiende a los trabajadores? Esa es la primera cuestión. Esas son organizaciones que en realidad empiezan a tener fuerza y poder para defender a los trabajadores cuando se empiezan a agrupar los trabajadores y a comprender justamente que sus derechos por sí solos no los van a obtener. Esta es la primera parte que decía cuando hablábamos de sindicalismo y gremialismo. Es decir, acá hay muchas cosas que hemos tenido nosotros como derechos, ya muchos van a decir derechos adquiridos, pero los derechos adquiridos, si nosotros no los mantenemos, no los renovamos, no los engrandecemos, no los vamos transformando en la realidad diaria, los vamos a perder. Esa defensa, es decir, nosotros creemos que el salario ya lo tenemos establecido, que de esa manera no vamos a perder nunca, y sin embargo permanentemente tenemos que estar tramitando una mesa salarial para poder acordar mejores salarios, mejores sueldos que mantengan a nosotros, a nuestra familia y demás.
Entonces estas cosas no se dan porque sí. Y si nosotros pensamos que tanto un empresario, un empleador, el mismo Estado, nos va a ir mejorando los sueldos porque se le ocurre, estamos perdidos. Porque quizás lo recibamos una vez al año y con eso arreglate. Es decir, volvemos a esa vieja Argentina en donde vos trabajabas en una estancia, te pagaban 2 pesos y esos 2 pesos te los gastabas en el mercado que tenía el patrón. O sea, vivías preso permanentemente. Estamos llegando a eso. Estamos volviendo de la manera en que estamos viviendo hoy en la Argentina y las cosas que nos van pasando también en muchas localidades de la provincia y lo que hemos vivido nosotros acá en Centenario, estamos volviendo a lo mismo, volver a ser presos de algunas personas que quieren o creen tener un poder absoluto para manejar las cosas. Claro, bueno, de hecho, uno de los temas en los que está trabajando el sindicato es el tema de la recomposición salarial, ¿no? En reabrir las paritarias, pero tenemos muchísimos más temas porque también nos desayunamos con una noticia a nivel nacional, muchísimo para seguir conversando con Luis Jara, del Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos de Centenario y Vista Alegre, y también ahora con apertura a otros municipios gracias a la COEMA, pero de todo esto hablamos en unos segunditos. Quedó pendiente de alguna manera una temática que tiene que ver con el decreto 097, mediante el cual el intendente municipal de Centenario, Esteban Simolay, decía que desconocía a STMU e invitaba a retirar sus actividades en el plazo de 60 días que se cumplieron ahora. Y por otro lado, paralelo, porque es que todo va ligado, todo tiene que ver con todo. El tema de la recomposición salarial por el IPC del 9,73%, ¿no? Son dos temas que van de la mano, Luis. Sí, bueno, volviendo a lo principal que tiene que ver con el decreto 097 y lo que decía de la persecución laboral, la persecución sindical por parte del Estado Municipal de Centenario, es una cuestión grave porque primero que nada nosotros nos basamos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ¿sí? Que tiene que ver con los derechos que tenemos para poder decidir por nosotros mismos como ciudadanos. Segundo, en la ley 23.551, que también nos da el derecho como trabajadores a elegir o no a afiliarnos a una asociación gremial, sindical. Y después el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Ya estamos hablando de organismos internacionales que defienden el derecho de los trabajadores. Estas cuestiones, que es lo que nosotros ya hemos planteado en el municipio de Centenario, es lo que venimos trabajando hace bastante tiempo. Pero además, también otra cuestión que tiene que ver con la ordenanza 3237/98, que es el Estatuto del Empleado Municipal. Esa es otra cuestión que el municipio de Centenario también pasa por encima y desconoce. En todo este desconocimiento que hace, tiene que ver con la libre asociación, vuelvo a repetir, ley 23.551, que tomo yo como trabajador para asociarme a un sindicato y pedir que a través de eso se descuente la cuota sindical y todos aquellos convenios que tengan firmado. Están dentro del estatuto. Principalmente cuando lo tenemos dentro del estatuto se tiene que cumplir. Que quizás, yo siempre digo lo mismo, nosotros molestamos mucho y vos hacías hincapié en una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros molestamos mucho sobre lo que tiene que ver con todo el aspecto legal. Si está escrito, hay que empezar a hacerlo cumplir. Porque estas cuestiones de lo que estoy hablando están escritos desde el año 98, estamos en el 2025 y hay muchas cosas que no se cumplen del estatuto por los distintos gobiernos y se han hecho a medias. Siempre hablo de todas las gestiones, yo ya llevo casi 29 años dentro del municipio, de todas las gestiones que he visto pasar, en todas se han hecho distintos reclamos para que se conformen lo que son las juntas que están dentro del estatuto, para poder darle otra legalidad también al trabajo que hacen los empleados, otra referencia, otra defensa, porque también la junta no es solamente, como la quieren hacer en muchos municipios de la provincia, crear la junta de disciplina.
solamente para castigar, es decir, lo que... Claro, para eso sí apuran. Para eso sí, pero calificar y la Junta de promover Reclamo, el la de gobierno. calificación y ascenso, empezar Claro. a modificar cosas que son importantes. Bueno, porque facilita la corrupción, ¿no? Porque si no tienen una junta de calificación y pueden seguir acomodando a sus amigos o a su gente o a sus parientes. Y justamente pasa Exacto. ese tipo de cosas que como lo que tenemos también hoy en Centenario, que tenemos mucha gente monotributista en lugares muy importantes. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero ingresemos como corresponde Claro. y cumpliendo las cuestiones que ya tenemos. Es decir, aquí hay otra parte, Ya que se sí, educa por eso bien, también ¿no? se lo decíamos la semana pasada también al cuerpo completo de los concejales, que si se generan las leyes del Consejo Deliberante, ¿quién después tiene que controlarlas? Es decir, no hay otro organismo que venga desde afuera a controlar, a ver, che, bueno, hicieron una ordenanza, a ver, ¿la están cumpliendo o no la están cumpliendo? Ah, no, yo concejal no tengo nada que hacer, en eso yo ya la hice, se terminó mi trabajo. No, el trabajo del concejal también es hacer la ordenanza y ver que eso se esté cumpliendo Claro. dentro de la localidad y que el Ejecutivo esté cumpliendo con lo que ya está plasmado. Y eso también es una tarea que como ciudadanos nosotros también la tenemos que aprender. Si se generó una ordenanza que tiene que ver simple, vamos a hablar de cuestiones cotidianas. El hecho de, por ejemplo, no quemar basura en las veredas. Claro, sí, sí. Bueno, no se está cumpliendo. Bueno, el municipio tiene que cumplir teniendo un departamento que salga a hacer un recorrido, vigile todo eso. Lo están haciendo. Bueno, lo hacen a medias, no lo hacen, los vecinos siguen quemando igual, sigue pasando un montón de cosas, no se cumple, lo cumplen a medias, pero es el mismo Estado el que Claro, deja de estar presente. Totalmente. ¿Qué Más pasa? allá de eso, también el tema de que se hagan decretos, ¿no? En un Estado democrático deberíamos tener más intervención de lo legislativo, ¿no? Exacto. Y no tanto decreto, ¿no? Para, se supone, ¿no? Y el decreto, estamos hablando que el decreto es un documento interno del municipio, no es una ley, la ley es la ordenanza. Si nosotros tenemos hecha la ley, ¿por qué necesitamos hacer un decreto? Claro. Entonces, queremos tapar, como muchos dicen, el sol con la mano. No lo vamos a poder hacer. Por eso digo, hay mucho desconocimiento y acá hay mucha persecución en base justamente al trabajo que venimos haciendo. Y vos decías algo claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es trabajar en serio, la diferencia es trabajar concretamente. La diferencia que se genera a través de que nosotros empezamos a trabajar en el sindicato y empezando a poner las cosas en orden, justamente está en eso, en poner las cosas en orden. Y a muchos el orden les molesta. ¿Por qué? Porque si vos ordenás, tenés que empezar a hacer un buen trabajo. Claro. Y esa es una de las consecuencias. Hoy, al no hacer un buen trabajo, es decir, muchas cosas para ver. Yo, trabajador municipal, no tengo un buen sueldo. Fíjense lo que nosotros venimos haciendo desde hace días y que recién ayer empieza a tomar más participación de los empleados. En el último incremento que sale para Centenario, Sí. que está, bueno, que estos son acordados también dentro de la provincia, que, como vos decías, por ahí empezás a hablar y se te mezclan todas las cosas Sí, porque porque las todo decisiones está se ligado. toman en provincia. Cuando nosotros hablamos de un Estado democrático, de que tenemos carta orgánica y que tiene que ver la provincia con nosotros, es decir, como dijo Jack, vamos por parte, la provincia, Sí. quiera o no, toma decisiones que son arbitrarias, que obliga después a los municipios a que sí o sí eso se cumpla porque no le va a mandar más fondos, Claro. y entonces empezamos a estar todos presos de los mismos sistemas que vamos creando. Pero también es una excusa, Luis, porque, a ver, yo te bajo una orden, pero vos tenés autonomía como municipio, podés tomar tus propias decisiones. Aparte, como vos decías muy bien recién, tenés tu propio sistema legislativo, que es el Consejo Deliberante, como para poder, en base a una línea que tampoco es arbitraria, que por ahí es una sugerencia, está bien, hay acuerdos con ATE, con otros gremios quizá más gordos, que tienen más competencia a nivel nacional y demás, pero bueno, más allá de eso, también uno como municipio autónomo, y sobre todo Centenario, que es el primero después de importancia, ¿no? Después de Neuquén es el primero en importancia, ¿no? También uno puede tomar sus propias decisiones. A veces son excusas, porque para algunas cosas se pueden tomar decisiones y para otras no, ¿no? Exacto. Por eso es importante esto de entender bien, cuando hablamos de las cosas, decíamos un decreto 097, decreto, no ordenanza, decreto, que pasa por encima de las ordenanzas establecidas y leyes nacionales, que quiere tener más poder que lo que ya viene establecido hace mucho tiempo. Claro. Cuando nosotros hablamos de esto, y por qué yo hago mucho hincapié en la defensa que tenemos que hacer los trabajadores, es justamente esto.
Porque si nosotros tenemos una ley, una constitución nacional que nos da derecho, no puede ser que un decreto tenga más poder que esos documentos que rigen la vida de todo ciudadano dentro de la República Argentina y que vienen establecidos hace años. Y un decreto que lo hacemos hoy, que es un documento interno, yo quiero que tenga más poder que esto. Entonces me parece que acá hay una cuestión más anárquica, ¿no? Es decir, una cuestión de que yo, es decir, no quiero decir esto, pero es como el dibujito animado de He-Man, sacaba la espada, yo tengo el poder y puedo hacer lo que quiera. Lo vivimos anteriormente con otro intendente en otra localidad que decía que yo tengo la potestad. No, el único que tiene la potestad es uno mucho más grande que todos, que nosotros, y ese es Dios. Es el único que tiene la potestad real de hacer todos los cambios y todas las cosas que quieran. El resto tenemos que someternos a muchas cosas que ya están establecidas. Y tenemos que aprender a trabajar de otra manera. Sé que se mezclan muchas cosas. Sí, por supuesto. Sé que en esto a muchos por ahí les va a hacer ruido hablar de tantas cosas o decir tantas cosas, porque en definitiva hablamos de un decreto 097 que nos quiere hacer desaparecer, nos quiere quitar derechos que ya están establecidos por ordenanza, que es una ley, vuelvo a repetirlo, del año 98, no es de ayer, y para modificar eso hay que juntar a todos los trabajadores, a todos los gremios, para que se hagan las modificaciones. Ninguna otra cosa. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Decreto 097, volverlo para atrás. ¿Cómo se modifica esto? Sentándonos a la mesa y poniéndonos de acuerdo como gente civilizada para poder conversar. Podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero solamente en una mesa en donde nosotros podemos disponer de distinto tiempo y partes y entendimientos, logramos un acuerdo. De otra manera no existe. Claro, acá aporta un oyente, el Centenario se recibe dinero del gobierno provincial. Sí, es cierto también, ¿no? Tenemos la coparticipación. Yo no conozco en este momento cuánto, pero se recibe, ¿no, Luis? ¿Vos podrías ayudarme con esto? Sí. Nosotros tenemos aprobado por el Consejo Deliberante lo que es el presupuesto general de gasto. Todos los municipios de primera lo tienen. Por eso también, fíjate que está bueno esto, porque creo que esta idea de hacer este programa no es tan solo hablar de lo que tiene que ver con lo gremial, sino es más que nada como una instrucción cívica para todos los ciudadanos. Porque acá viene la otra parte. Estás hablando de algo que todos los ciudadanos tenemos que empezar a conocer y a entender cuál es nuestra participación en cada una de las partes. Tiene que ver con un presupuesto general de gasto, lo que estaba diciendo. ¿Dónde los hacen? En el Consejo Deliberante. ¿Quién lo tiene que enviar? El municipio. Es un presupuesto, es una presuposición de lo que voy a llegar a gastar. Puede que gaste más. Entonces tengo que mandar al Consejo Deliberante para que modifiquen ese presupuesto que yo tenía planeado, porque las condiciones de la Argentina cambiaron. Claro. Y generó más gasto de lo que yo tenía pensado, entonces va a generar más gasto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se reciben millones de pesos, no se reciben miles, millones de pesos en el Centenario mensuales para gastar. Con una salvedad, que al tener la carta orgánica, la decisión la tiene el intendente con un programa de trabajo para poder saber qué y cómo va a gastar. Ah, él decide. Él decide, junto a los funcionarios que tiene, de un proyecto de trabajo que debería tener sobre la mesa para saber cómo lo va a ir implementando y si lo que recibe de dinero le alcanza para hacer eso o tiene que salir a buscar fondos a otro lugar. De todas formas, volvemos siempre es un pez que se muerde la cola, volvemos al Consejo Deliberante, porque el presupuesto, él tiene que presentar un presupuesto para el año que se viene. Y lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante. Exacto, y justificar en qué se va a gastar, ¿no? Porque si funciona esto, ¿no? La democracia es así, creo, ¿no? Sí. Exactamente, vuelve a funcionar de esa manera. De esa manera. Luis, entonces, pero para que te quede claro, el decreto 097 para esto que sacó el intendente, la cuestión más simple es juntarnos, invitarnos a la mesa, sentarnos a charlar, volver atrás, porque es un decreto ilegal, volvemos a lo mismo, yo lo dije, 14 bis de la Constitución, 23.551 la Ley de Asociaciones Sindicales, el convenio 87 de la OIT y el 98 de la OIT, que son convenios internacionales de trabajo,
Entonces, es decir, tenemos muchas herramientas que son a nivel internacional y nacional y local, porque volvemos a la ordenanza 3237/98, que es el Estatuto del Empleado Municipal, que también dice lo mismo. Claro. Entonces, un decreto que saca de manera arbitraria debería agarrar y reconocer alguna vez a alguien y decir, che, me equivoqué en esta. Sentémonos, conversemos y llegamos al mejor acuerdo. Totalmente. Luis, te invito a hacer una pausa. Y Ok. vos del otro lado, quédate con nosotros. Estamos hablando de trabajo. Hablamos del Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos. Estamos hablando de la realidad municipal en este primer programa de vida laboral, donde vamos a abordar todos los temas que tienen que ver con el trabajo y con la vida laboral y con todo lo que vamos viviendo día a día los trabajadores. Desde que arrancamos cuando somos jóvenes hasta que nos jubilamos, a veces en casa y otras veces con la necesidad de seguir trabajando porque no nos alcanza. Todos los temas que nos interesan, que nos ocupan, que nos preocupan, los desmenuzamos juntos. No te vayas. Esto fue Vida Laboral, el espacio donde compartimos herramientas e historias para impulsarte en el camino hacia el éxito profesional. Gracias por acompañarnos y recuerden, el esfuerzo y la dedicación siempre abren nuevas puertas. Hasta el próximo programa.